andas, Pau? Hola Santi, muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Más o menos. ¿Qué te pasó? Es que me duele la cabeza, estoy medio de mal humor. ¿Por qué te duele la cabeza? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no tomé mate? Ah, si no tomas mate te duele la cabeza. Sí, te arranco pones de mal mal. humor? Sí, es como tengo una adicción al mate. Ahí. ¿Sos adicto al mate? Yo creo que sí, no sé, estoy de mal humor. Es como una droga, no sé. Bueno, es una droga, pero mientras te pasan un matecito para hacer bien el episodio, yo te voy a presentar a alguien que te puede responder estas preguntas. Está con nosotros hoy Paul Ruiz, doctor en psicología, especialista en adicciones y en drogas y docente e investigador. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Es un gusto tenerte, Paul. Paul, ¿cuándo una persona es adicta? Bueno, la principal palabra que define la adicción es la dependencia. Que cuando vos justamente necesitas o tenés que compulsivamente hacer determinadas cosas para compensar un malestar interno. Que ese malestar es el famoso craving, ¿no? Es cuando vos estás como fisurado, que decís, vos quiero esto, y hasta que no lo haces, no bajás esa fisura, y después el círculo se activa de vuelta, ¿no? Es como un círculo de ansiedad también, porque vos satisfacés lo que estás buscando, te calmás, empieza a subir la ansiedad, satisfacés y estás siempre adentro de un círculo. Wow, el mate podría ser perfectamente. Claro, el mate cumple con los criterios para ser una droga. Una droga, por definición, afecta al sistema nervioso, genera dependencia y tiene efectos secundarios indeseados, así que en realidad el mate cumple con todos sus criterios. Bueno, efecto secundario la acidez capaz, pero... Exacto, sí. Es que ese puede ser uno, hay gente que se pone más nerviosa si es una yerba X o cosas Claro. así. Pero efectos secundarios indeseados tiene como el café. O sea, el café también es un tipo de cafeína, también tiene efectos psicotrópicos y también tiene efectos secundarios indeseados. Claro. Así que en realidad estamos en el mismo rango. Sería como esa la relación ahí, droga y adicción. Están más como de la mano. Bueno, podés llevarlo para la dependencia si querés hacerlo como menos estricto, Claro. a pesar que la adicción se define por la dependencia, ¿no? Pero todos somos dependientes de cosas, ¿no? Digo porque para salir de este constructo está el mundo de los adictos como tipo la gente con problema. Y no es solamente eso, porque todos somos dependientes de diferentes cosas. Claro, ¿no? claro. Capaz que se le carga mucho la droga, ¿no? El tema de la dependencia. Eso, Sí, pero y por el daño, ¿no? Porque uno dice es adicto a la pasta base, tipo, todo el daño es la pasta base, perfecto. Y si soy adicto a las redes sociales, ¿qué pasa? Claro. Puedo Y te genera un daño. tener una dependencia, capaz que estoy como constantemente mirando, pero como el daño no es tan grande como si fuera otra cosa, queda como en segundo plano y no se visibiliza tanto, pero en realidad todos somos dependientes de algunas cosas. Claro. Bueno, está buenísimo esto que decís para diferenciar cuáles son las drogas que están naturalizadas en la sociedad y cuáles son las que se asocian con algo terrible o algo que puede causar un daño enorme y que según lo que has investigado y según la evidencia que hay, ¿cuál es la droga más naturalizada en nuestro país? Cuando entramos en ese mundo tenemos que entrar en el entorno de lo legal y lo ilegal. Bien. Entonces, las drogas legales siempre son las que se viven más naturalmente porque están en todos lados o porque forman parte de la cultura, ¿no? Ahí el alcohol y el tabaco son los que ocupan los primeros podios, sobre todo el alcohol, ¿no? El tabaco ahora, mira, como charlábamos hoy, hay que contarle al público que estuvimos como 1 hora y media hablando de otras cosas antes, ¿no? Tienen que saberlo. Sí, Pero sí, antes el tabaco ocupaba otro lugar, ahora ocupa un segundo lugar, pero el alcohol siempre está arriba de la mesa, ¿no? Entonces eso está mucho más naturalizado. Y de hecho podemos discutir si quieren el tema de la puerta de entrada, porque el alcohol es mucho más puerta de entrada para consumo de otras drogas que, por ejemplo, la marihuana, que es lo que más debaten. Me interesa ¿sí? muchísimo eso. ¿Cómo el alcohol es la puerta de entrada? Bueno, lo que los modelos te muestran es que es mucho más probable que las personas que consumen drogas ilegales hayan empezado por drogas legales. Eso es lo que está demostrado, digamos. Exacto. Entonces ahí, si en la mayoría de los lugares donde se trabaja con estos modelos, la marihuana es ilegal. Claro. No como Uruguay. Entonces pongamos la marihuana en el mundo de la ilegalidad. Claro. Entonces la mayoría de la gente que fuma marihuana o consume drogas más duras que son ilegales, empezaron por drogas legales. Entonces en realidad el problema capaz que no pasa por si la marihuana es la puerta de entrada o no otras cosas, sino que hay drogas anteriores que sí ocupan lugares más importantes, como sobre todo el alcohol. Claro. Sí. No, con trabajos que hacemos nosotros acá, que con población uruguaya, hemos podido ver, por ejemplo, que las personas que empiezan a consumir alcohol antes de los 15 años consumen más alcohol cuando son adultos que quienes empiezan después de los 15 años. Y eso además genera una sensibilización no solo con la misma droga, sino cruzada con otras drogas, donde las personas, ojo lo que voy a decir, Pongan comillas. ojo lo que voy a decir, escúchenme.
las personas que empiezan a tomar alcohol antes de los 15 años fuman más marihuana de las personas que empiezan a tomar alcohol después de los 15 años. ¿Se entendió? Crucé de drogas ahí. Ahí hay una sensibilización que es cruzada. O sea que, en todo caso, el alcohol está predisponiendo al consumo de otras drogas y no la marihuana. ¿Se entiende el modelo? Sí. Esos datos matemáticos están todos publicados, lo hemos hecho acá con encuestas grandes de casi 2.000 personas y todos los modelos te muestran lo mismo. O sea que acá el problemita es el alcohol, si quieren discutir de la puerta de entrada. Pero es mucho más fácil demonizar la marihuana. Entonces cerremos el mercado regulado, saquemos la marihuana de las calles porque todo el mundo fuma marihuana en Montevideo, dicen muchos políticos, pero el alcohol va a seguir en la góndola. Y el problema es el alcohol, no la marihuana. Claro. Bueno, es que en realidad ahí se mezcla con lo que es la industria nacional. O sea, Uruguay es un país que la cerveza, el vino, ¿no? Son todos... Marca país, claro. Exacto, y es todo lo que se asocia como al disfrute, a la felicidad, ¿no? Están las publicidades, está como esta cosa toda hermosa. Y en realidad eso es algo que está totalmente naturalizado e incluso es algo social y siempre está la excusa. O sea, si no hay alcohol, la otra vez hablábamos con... Sí, hasta es raro, claro. Una salida pensada sin alcohol o algo es como que ya está hasta natural. Capaz que quedas por afuera de cierto vínculo. Si no... Sí, de hecho la palabra diversión es una de las palabras que están más asociadas con el tema del alcohol. Con el alcohol. Y el alcohol, ahí propones un tema que está complicado, pero vamos a entrarle. Por Es el supuesto. tema del alcohol y la industria. Como Vamos, negocio. vamos, arrancamos. Les puede costar algunas enemistades esto, quiero que lo sepan, porque a mí ya me ha costado ser declarado persona no grata por algunos colectivos. Uruguay tiene este problema de que el alcohol forma parte de la matriz productiva. Entonces hay gente que vive de vender alcohol. Entonces cuando vos decís que hay que regular el alcohol, vas a estar afectando la productividad de gente que vive de eso. Y ahí se genera un choque de intereses muy importante. Sí. El debate que no terminamos de entender, me parece, es que si vos vas a asumir una perspectiva sanitarista, o sea, donde vos vas a trabajar en pro de la salud pública, vos tenés que consumir menos. Y para consumir menos hay que vender menos. Entonces ahí entramos en un afecta al conflicto mercado. donde decir tipo, bueno, ¿cómo hacemos? Porque en realidad es muy difícil satisfacer las dos demandas. Porque para mejorar la salud, a través de un menor consumo, hay gente que tiene que vender menos. Claro. No hay una fórmula que sea diferente. Porque Vas yo en contra. no puedo vender más y consumir menos, o no puedo vender más y tener menos daño. O sea, no funciona de esa forma. Entonces, bueno, terminas afectando determinadas matrices productivas. Que con el tema del tabaco, que también charlamos un poquito antes, fue un poco más fácil porque estábamos contra, ¿no? Éramos los Quijotes contra las multinacionales, pero acá Es la industria es nacional. adentro. Industria nacional. Es adentro. Entonces, la historia cambia bastante con eso. Bueno, y hablabas también de la puerta de entrada y de las edades, ¿no? Sí, bueno, esa pregunta es muy interesante porque otro error que tiene el debate de la puerta de entrada es que se suele simplificar. Entonces, ¿qué droga es la puerta de entrada para otras drogas? Y en realidad, cuando vos empezás a ver un poco los experimentos, la evidencia que hay, es una droga en un contexto. Entonces, si vos querés hablar de una puerta de entrada, vos no podés hablar de una droga, es una droga en un contexto. Por ejemplo, esto, era el alcohol en menores de 15 años. Sí. ¿Se entiende? Entonces, que no es el alcohol es la puerta de entrada para... Entonces, si yo tengo 30 años y arranco a consumir a los 30, voy a consumir otra droga. Probablemente no. Pero si vos arrancaste a jóvenes edades, que la edad de inicio se centra en torno a los 12-15, bueno, ahí sí hay un contexto y un problema. ¿Se entiende? Sí. Entonces, la puerta de entrada siempre es en un contexto. Si la puerta de entrada fuera la marihuana, que es lo que muchos políticos plantean con algunos análisis que no son correctos metodológicamente, te dicen, por ejemplo, que ellos están en contacto con población adicta a cocaína y derivados, por ejemplo, pasta base. Y te dicen, si vos hablas con una persona adicta a la pasta base, siempre antes de la pasta base consumió marihuana. Entonces, la marihuana lo llevó a la pasta base. Es una lógica que no tiene sentido porque hay un montón de gente... Basado en un decir de... Claro, pues además hay un montón de gente que fuma marihuana que no fuma pasta base. ¿Se entiende? Entonces, ahí es la droga y el contexto. Esa persona que fuma pasta base probablemente haya consumido marihuana antes. Sí, yo trabajo como psicólogo clínico y la mayoría de los pacientes que consumen cocaína o derivados antes consumieron marihuana. Pero hay un factor contextual que hace eso, que hace que la persona consuma una droga y después salta a la otra. La mayoría de las veces, cuando hablamos de pasta base, es la marginalidad. Esa persona viviendo en un contexto marginal es la que termina consumiendo un montón de drogas.
pero es el contexto el que ayuda al consumo, no las drogas en sí, ¿se entiende? Entonces cuando uno quiere debatir la puerta de entrada tiene que ver la droga y el contexto, porque si no, no llegas a una teoría clara de que una droga sea la culpable, si es lo que quisiéramos llegar. Sí, es un análisis muy simplista, decir, esta lleva a esta. Claro. Y claro, en realidad es hiper complejo. Bueno, por lo menos tenés que ver el contexto. Claro. Por lo menos tenés que ver Sí, el contexto. Es decir, esa droga en un contexto, porque si, no es así nomás. Me quedé con un temita, porque hablabas de los 15 años más o menos. Sí. Como, no sé cuál es más o menos el promedio de edad. 12.8. 12.8. Sí, la edad de inicio De inicio de de consumo alcohol de- en Uruguay. 12.8. 12.8. ¿Y cómo afecta esto al cerebro o a la, no sé, a... De los preadolescentes, ¿no? Claro, porque es 12 años, digo... Nosotros trabajamos mucho con talleres de prevención, con adolescentes en centros educativos, y siempre elaboramos este tema desde el lado de cómo un cerebro en pleno desarrollo, como es un cerebro de 12, 13 años, se ve afectado por un neurotóxico como es el alcohol. Claro. El cerebro no se desarrolla igual. El alcohol hace un montón de cosas en el desarrollo cerebral que puede afectar un montón de cuestiones, también dosis dependiente, ¿no? Pues no es lo mismo tomar un poquito y tomar mucho. Cuanto más tomás, más daño hay. Pero lo que sí es importante aprovechar la pasada por este tema para recalcar es que no existe una dosis segura. Claro. ¿Tá? No hay eso de que muchas veces se repite que si toma un vasito de esto solamente una vez por semana no pasa nada. Mentira. La única dosis segura para los adolescentes y las embarazadas es 0. 0. No hay otra dosis. Claro. Por lo tanto, y acá engancho otro punto más, pero ya vuelvo a tu respuesta, el consumo moderado de alcohol no existe. Moderado, claro. Porque también está el vasito de vino. Exacto, el consumo moderado de alcohol no existe. Entonces uno a veces ve propaganda y termina con beba con moderación. Mentira. No existe consumo moderado de alcohol. La única dosis segura de alcohol es 0. Cuanto más alcohol consumís, más daño te haces, pero consumiendo un poquitito de alcohol ya te está haciendo daño igual. ¿Tá? Claro. Vuelvo la arborescencia hacia atrás, Vale. que es pensar qué pasa con el cerebro adolescente. Ese cerebro, cuanto más alcohol le pongas, más daño va a tener. Puede llegar al punto, por ejemplo, de tener dificultades cognitivas. Nosotros hemos participado, mejor para hacerlo más claro, de trabajos donde se hacen neuroimagen, que es ver el estado fisiológico del cerebro a través de máquinas que muestran imágenes de cerebros de adolescentes que toman más alcohol o poco alcohol, y cuando vos ves los cerebros de los que consumen más alcohol, está mucho más dañado. Por lo tanto, las zonas del cerebro no se activan de la misma forma que el que no consume alcohol. Claro, ¿tá? en una edad tan crucial como la adolescencia. Que Sí, está ahí formando. tenés un tema, tenés 2 o 3 puntos que son re interesantes de la adolescencia. Primero, que se daña el cerebro. Segundo, que el cerebro lo va a precisar para el resto de la vida. Claro, ¿tá? ya lo estás rompiendo de Entonces entrada. ya lo estás complicando ahí. Claro. Pero también se nos meten cuestiones culturales de por medio, ¿no? O sea, por ese 12.8, la ley dice que vos podés comprar a partir de los 18 para arrancarse a los 13. O sea, nos estamos mintiendo un poquito ahí. El 5 pasaje. años, ¿no? Te quiero decir, los ¿Qué 5 pasa años, de- ¿dónde están? ¿Te los robaron? No te los robaron. En realidad, la cultura cierra los ojos y sigue. Porque, por ejemplo, Digo que pro- te arrima un vasito. y ¿viste? ese punto a mí es importante porque los adultos nos quejamos, pero somos los que más le damos alcohol a los menores. Claro. ¿Tá? Ese punto es fundamental. Entonces, muchas veces damos actividades para padres, y los padres, bueno, a veces se espantan un poco, pero tenemos que tener presente que la presencia del alcohol en casa o cómo los padres consumen en frente de los hijos es uno de los principales factores que les enseñan a los chicos a cómo consumir. Claro, ya lo vas naturalizando. de Entonces entrada. vos ahí decís, che, nos preocupamos todos por los adolescentes y sus cerebros, pero cuando llega el momento, la industria la vende a los menores, hay propaganda en las redes sociales para menores de edad, los adultos somos los que más les damos alcohol a los menores, entonces en realidad nos preocupamos, pero llegado el momento no nos preocupa tanto. Por ejemplo, los cumpleaños de 15, ¿no? Cumpleaños 15. Los cumpleaños de 15, inclusive como no está del todo regulado ni se lleva mucho a cuento cómo se hace, se ponen barras de venta de alcohol en cumpleaños de 15. Y vos decís, che, tenés un público, ¿no? Cumpleaños 15. Esto te dice ya- la Claro, verdad. le dice algo la Estos chicos tienen 14, 15, 16 y vos estás poniendo una barra donde los tipos pueden tomar daiquiri a demanda. No sé, capaz que no, pero un padre te dice, pero si yo no pongo la barra, no va nadie al cumpleaños de mis hijos. Claro, como que la sociedad te lo implica. Entonces te lo- ahí ya lo la pide. discusión se va complejizando más, porque tipo, bueno, ¿qué hacemos con esto? Entonces, ¿le pongo alcohol? No le pongo alcohol. Si le pongo alcohol, está mal porque son menores, pero si no pongo alcohol no va nadie y mi hija se va a sentir mal porque no fue nadie. Entonces ahí el debate se va haciendo cada vez más complejo, donde los adultos somos los que marcamos la diferencia. Claro. Porque somos los que nos preocupamos, pero además somos el modelo.
No solo por las decisiones que tomamos, sino además por cómo nosotros nos vinculamos con las drogas. Particularmente con el alcohol, si vamos a hablar de la droga legal por excelencia, ¿no? Y otro tipo de droga que, no sé, marihuana o Bueno, a mí lo que me ha cocaína, pasado éxtasis. con la marihuana en algunos lugares es que padres que, por ejemplo, forman parte de clubes o cultivan en la casa, les separan algunos cogollos para los hijos que son menores de edad. Porque los padres, con la misma lógica de que yo prefiero ver lo que toma en lugar de que tome por ahí, que es una lógica que no funciona, dicen yo prefiero que fume lo que cultivo yo a que fume uno, vaya a saber qué. Claro. Y en realidad lo que tenemos que saber es que ambas las conductas, si bien parten como de una premisa del padre preocupado, en realidad estás estimulando consumo. Si vos estimulás que los chicos hagan la previa en casa, es mentira que los chicos van a tomar menos si hacen la previa en casa, porque toman lo que toman en la previa en casa, siguen tomando afuera y después en el boliche. Todos los experimentos que he hecho al respecto, los chicos toman más gramos de alcohol cuando hacen la previa en casa, aunque los padres se quedan contentos porque ven lo que el tipo está tomando. Lo controlan de alguna manera. No controlan nada, controlan el inicio. Después los chicos hacen cualquier cosa por ahí y se sale de las manos y los padres no tienen el control. Y es una forma además de iniciar el consumo, sobre todo cuando son menores de edad. Claro. Y con la marihuana pasa parecido. Por hecho hay algunas leyes de cómo se influencia el consumo de el alcohol que también se reproduce para la marihuana. El efecto de los padres, el efecto de los amigos, eso, la propaganda, básicamente funciona parecido. Y en cuanto al daño en sí que genera en el cerebro, vos nos comentabas que hacías experimentos con ratas, por ejemplo, de consumo de alcohol o otro tipo de sustancias. Sí. ¿Cuál es el principal daño? No sé si hay... Depende de la No, droga. en realidad no hay un principal. Si hablamos del alcohol específicamente, no hay un principal. Al ser un neurotóxico, te va a afectar cualquier cosa que tenga que ver con el neurodesarrollo, por ejemplo. Que es un cerebro en pleno desarrollo y crecimiento, donde las neuronas crecen, emiten prolongaciones, hacen sinapsis y toda la cuestión. Pero también te puede llegar a afectar tanto de que las sinapsis no se generen o que las neuronas no emitan prolongaciones y por lo tanto el cerebro no crezca como tiene que crecer. Pero como una ruleta, digamos, te puede afectar, vaya uno a saber de qué manera. No tanto una ruleta en el sentido de que no se sepa o que sepa que sea el azar, sino en el sentido de que actúa en tantos lugares que posiblemente vos metas donde te metas vas a ver algo dañado. Claro. Es como si hicieras una prueba neurocognitiva y vos digas, bueno, vamos a ver la memoria a corto plazo. Seguro está dañada. De un chico que toma mucho alcohol comparado con alguien que no toma alcohol. La memoria a largo plazo, seguro está dañada. Las funciones ejecutivas, seguro está dañada. Entonces, afectan tantos lugares que es muy difícil decir que es sino que te está afectando todo el cerebro. Claro, todo. Y además, es importante esto que el cerebro se encuentra en pleno desarrollo y que por lo tanto no se va a desarrollar igual en presencia que en ausencia del alcohol. Entonces nosotros muchas veces en los debates ponemos el concepto de salud cerebral. Forma parte de cuidar la salud cerebral, no consumir drogas antes de que termine el neurodesarrollo, por lo menos 20 a 21 años. Y uno podría decirme, Paul, arrancan a los 13, vos decís 21, tenemos 8 años de diferencia. ¿Cómo hacemos para que los chicos uruguayos tengan 8 años sin consumir una droga? Y bueno, técnicamente es algo muy difícil, pero por lo menos si empezamos con disminuir la frecuencia del volumen, estamos haciendo algo porque el daño es dependiente de frecuencia y volumen. Lo que pasa ahí, lo que se genera es la exclusión del adolescente. Bueno, ahí podemos debatirlo bastante también, porque inclusive a nivel clínico uno podría decir, bueno, si el 97% de los jóvenes toma alcohol, ¿qué es lo que pasa con un joven que no toma alcohol? Hace poco con un paciente hablábamos y me contaba de que él tenía la costumbre de ir a la salida con los amigos y llevarse un vino en caja, que lo cortaba, lo agarraba y lo que hacía era caminar con el vino. Porque no quería tomar, no le interesaba tomar, tenía algunos intereses deportivos que también le complicaban si tomaban, pero como todo el mundo estaba tomando, el tipo se llevaba una cajita de vino, hacía toda la pantomima como que iba a tomar y el tipo no tomaba. Y muchas veces tiraba después la caja por ahí o volvía con parte del contenido para la casa o se lo regalaba a algún otro amigo que fuera a tomar. Claro. Como para no sentirse excluido. Exacto. Entonces ahí la incidencia de los amigos también es muy importante. Que en realidad el vínculo con los amigos también los cuidan los padres. Entonces los padres de vuelta estamos en un lugar ahí donde jugamos un partido muy importante. El monitoreo paterno es una cosa muy fuerte en torno al consumo de cosas y sobre todo el alcohol. Porque nosotros no solamente somos el modelo del consumo, sino que habilitamos o no el consumo, sino que además regulamos otras variables que son factores de riesgo como los amigos. Se supone que yo sé con quién se juntan mis hijos, ¿no? Si yo sé con quién se juntan mis hijos, no debería permitir que ande en lugares donde pueda consumir mucho una cosa, que le pueda complicar después su cerebro, ¿no?
Entonces ahí se va complejizando más todavía. Pero lo que sí es importante es que los padres o los adultos van a estar en el centro siempre. Y en cuanto a esto que vos hablabas del ejemplo de los adultos, ¿no? Que es ese es capaz que es el medio de entrada que los adolescentes ven. ¿Qué pasa con la regulación de la marihuana, por ejemplo? ¿Cómo afectó eso o cómo se incrementó o no el consumo en adolescentes? ¿Qué es lo que ellos ven? Que dicen, bueno, es legal, lo puedo conseguir en la farmacia. ¿Hay una alteración de la percepción ahí? Bueno, la percepción de riesgo de la marihuana siempre fue baja en Uruguay, sigue siendo baja, sigue siendo uno de los puntos a mejorar en torno a la prevención del consumo. El mercado regulado no impactó en el crecimiento del consumo, o sea, las tasas de crecimiento son las mismas antes y después del mercado regulado. Eso no quiere decir que no haya que hacer prevención, hay que hacer prevención. De hecho, una de las patas más flojas que tenemos en Uruguay en políticas públicas es hacer prevención. Porque, de hecho, es en los adolescentes es la tercera droga más consumida, ¿no? Alcohol, energizantes y marihuana. Y vos nos ves en los medios o nos ves en determinados lugares que frecuenten los adolescentes propaganda que apunte a algún tipo de prevención. Y si lo pones en la tele, estás trabajando mal, porque la tele la ve la gente que tiene más de 50 años, no la ve un adolescente. Entonces, vos tenés que ir a ver dónde están los adolescentes y ahí poner y hacer determinado tipo de intervenciones, que acá falta mucho de eso. Porque podemos salir de los adolescentes y ir a las embarazadas. Uruguay tiene índice de consumo de alcohol en el embarazo bastante alto comparado con los internacionales y sin embargo acá nunca hay un plan específico de consumo de drogas en el embarazo. De hecho, cuando vos comprás las bebidas alcohólicas y ves las etiquetas, algunas bebidas tienen a la mujer embarazada tachada de no consumo en el embarazo, pero no son todas, porque a pesar de que hay una legislación por ley, claramente no se regula, porque si vos comprás algunas bebidas, sobre todo importadas o de baja calidad en la etiqueta, con suerte te dice cuánto alcohol tiene y nada más. Claro. Entonces en realidad vos necesitas planes de prevención de muchos lugares que tenemos que desarrollarlo porque no lo estamos desarrollando. Sí, me parece importante resaltar algo que hablábamos también un poquito antes de la diferencia entre prevención e información. Que a veces uno piensa que prevenir es simplemente informar y nos comentaba que está demostrado prácticamente que solo informar no disminuye el consumo. Exacto. La ciencia de la prevención se basa en factores de riesgo y de protección. ¿Está? Relativamente simple. Claro. Hay una gran lista que son factores que predisponen al consumo y una gran lista que te protegen del consumo. Cuando vos vas a trabajar en prevención, tienes que trabajar en los factores. Y a veces, trabajar en prevención ni siquiera es trabajar en la prevención en el consumo específico. Claro. No es ir a decir cuántos gramos de alcohol toman o cuántos porros fuman, sino que es trabajar sobre un factor que esté relacionado con consumir más o consumir menos. Claro. Y a veces eso es hacer prevención. Si vos vas a un lugar y le das un taller a los chicos donde le decís, tipo, miren que cuando toman alcohol, el cerebro se daña en tal lugar. Es información, pero probablemente eso no modifique la conducta de consumo. Algunos se pueden llegar a asustar y decir tipo, bueno, ok, no, pero no es un efecto poblacional, digamos, claro, ¿no? Si yo quiero hacer cosas más grandes, tengo que ir a factores, justamente. Que los factores son contextuales, muchos de ellos, ¿no? Familia, amigos, propaganda, y después muchos son internos, ¿no? Que tienen que ver con la salud mental. El vínculo con las sustancias está estrechamente relacionado con la salud mental. Las personas que están más deprimidas toman más alcohol. Las personas que están más ansiosas pueden tomar más alcohol. Las personas que tienen ideas suicidas pueden consumir más alcohol también. Si hablamos específicamente del alcohol. Claro. Entonces vos tenés factores externos e internos que se vinculan con un mayor o menor consumo de una sustancia. Entonces si vos querés hacer prevención, tenés que considerar eso. Tenés que considerar la droga que querés trabajar y la población que querés trabajar para, según esa droga y esa población, ver qué factores de protección o de estímulo vas a lograr. Eso es hacer prevención específica y es hacer prevención con ciencia arriba, ¿no? Claro, no simplemente decir hay que informar o lo que sea, que es como la forma fácil. Es que como técnicos nos pasa todos los días en el consultorio de pacientes que te dicen, sí, yo sé que esto me hace mal, pero lo hago igual, ¿no? Y además también por la recompensa inmediata, porque en el momento me genera placer, lo que decías, o sea, los efectos muchas veces son a largo plazo y no son visibles en cuanto a quizás en el momento o bueno, yo tomo alcohol y me siento bien, yo que sé, me siento feliz, ¿no? O sea, uno habla desde la investigación y desde el largo plazo también, pero eso no genera nada en el impacto, en el cambio de la conducta de la persona. Si vos das solamente información, seguramente no. Si vos trabajás en factores, sí. A nosotros nos importa mucho algo que le decimos triángulo de la salud mental, que es un triángulo como tantos triángulos que hay de salud mental, que es la relación entre la depresión,
el consumo de alcohol y la ideación suicida. Que en los 3 indicadores Uruguay tiene los más altos de la región o de América Latina directamente, ¿no? Tenemos los jóvenes uruguayos que toman más alcohol de todas las Américas, depresión y suicidio, estamos los más altos de América Latina, y nosotros y algunos otros investigadores hemos ido mostrando la relación que hay en población uruguaya, la bibliografía se conoce hace rato, pero en uruguayos, de depresión y consumo de alcohol. Entonces tenemos un trabajo publicado en el 2020 con 1.600 chicos de todo el país, donde vemos que cuanto más sintomatología depresiva hay, más consumo de alcohol hay. En jóvenes uruguayos. O sea, está vinculado, hay una relación entre consumo de alcohol y depresión. Exacto. Entonces vos ahí podés decir esto, ¿no? Si quiero hacer prevención, tengo que ir a factores que también sean internos, para que la persona entienda que muchas veces puedo estar consumiendo más alcohol, si puedo hacer otra droga, más alcohol porque en realidad está en un cuadro depresivo. Y muchas veces la gente, cuando entra en un cuadro depresivo, no nos damos cuenta de que estamos en ese lugar. Claro. E inclusive ahí tenés que trabajar aspectos de salud mental con los chicos para que puedan darse cuenta de cuando ellos o alguien cercano a ellos está deprimido. Claro. ¿Y qué viene antes? ¿La depresión o el consumo de alcohol? ¿El consumo de alcohol genera depresión o...? Es bidireccional. Para es bidireccional. Un consumo exacerbado de alcohol puede generar depresión, y cuando la persona está deprimida, una de las principales drogas que puede utilizar es el alcohol. ¿Quiere decir que toda la gente deprimida consume alcohol? No, quiere decir que el alcohol hace algo en el cerebro que al cerebro deprimido le pega bien. Entonces uno, cuando ve los consumos que uno tiene o que alguien cerca de uno tiene, también tiene que chequear internamente qué le está pasando a esa persona. Porque el consumo exacerbado puede no ser porque tiene amigos que consumen mucho, por poner un ejemplo, sino que puede ser que la persona esté pasando un estado interno muy complicado y que esa droga lo haga sentir un poco mejor. Es como una forma de medicarse. Es automedicación. Claro. Es automedicación. Nosotros estamos acostumbrados a pensar la teoría de la automedicación con los psicofármacos, pero en realidad la automedicación es para cualquier droga. Sí. O sea, yo me siento mal y en lugar de atacar ese malestar que puede ser subjetivo, del tipo que sea, lo que hago es consumir una droga que me hace sentir mejor. Y esa droga puede ser cualquiera. Hablamos ahora específicamente de la relación entre depresión y alcohol. Claro. Pero la marihuana tiene lo suyo, la cocaína tiene lo suyo. Hay que ver el estado interno que uno se encuentra. Y a veces la prevención va por el trabajo del estado interno y no por el consumo específico. Claro. No por tipo, no consumas esto que no sé qué, sino que es qué te pasa internamente para que estés consumiendo esa sustancia. Claro, ir como analizar. Te iba a preguntar justamente eso. Otras drogas, por ejemplo, no sé, éxtasis, LSD, cocaína, ¿qué relación tiene? O sea, también están vinculadas capaz que alguna enfermedad así como la depresión o algo. Bueno, ahí tenés que ver cuál es la motivación de... Eso se llama justamente efecto motivacional, que es lo que la droga hace en el individuo y que el individuo la elige. Claro. Es muy común que la relación sea por efectos opuestos. Entonces, si cuando yo estoy muy deprimido me gusta una droga que me suba, y cuando estoy muy ansioso me gusta una droga que me baje. Claro. Entonces, en la relación se suelen buscar los opuestos. ¿Tá? Entonces, ahí tenemos que buscar qué consumimos nosotros y qué es lo que nos pasa para consumir lo que consumimos. Y otra pregunta que es muy interesante, que no estamos acostumbrados a hacernos, es ¿qué problemas tenemos con la sobriedad? Hay gente que no puede estar sobria. Claro. Entonces, tipo, hoy de noche llego a casa y es un vinito. Y después, antes de dormir, es un facito. Y después, hay un problema con la sobriedad. O sea, ¿qué problema tenés que no podés estar sobrio? ¿Por qué no podés estar sobrio un domingo de tarde? ¿Por qué no podés ir a bailar y no consumir una sustancia? Ahí hay un conflicto con estar sobrio, con la sobriedad estrictamente. Entonces, ese punto de conflicto también es muy interesante, porque en Uruguay lo que nos pasa es que para casi cualquier droga que vos agarres, Uruguay está en el podio de los 5 más consumidores. Somos, en cualquier droga, en alcohol los jóvenes son los que más consumen. La ketamina somos el país que consume más de todas las Américas. Los ansiolíticos somos los segundos después de Estados Unidos. La marihuana somos los segundos después de Chile. Y así, para casi cualquier droga, estamos en el podio. Entonces la pregunta es, ¿por qué Uruguay consume tantas drogas? Claro, que como decías vos, ¿qué problema tiene el uruguayo con... ¿Qué problema tenemos que no podemos vivir en sobriedad? Claro. El mate. Bueno, también el mate, el café. Bueno, ¿qué es lo que nos pasa? ¿Qué es lo que le pasa al cerebro del uruguayo? Que siempre tiene que haber una molécula que le venga a hacer un punch, a hacer algo. Claro. Y bueno, ahí la reflexión puede ser interna para el consumidor, ¿no? De buscar una especie como de reflexión autoeficaz, que sea esto de que la persona entienda un poco mejor qué le pasa cuando consume y por lo tanto tenga más herramientas para después no consumir. Eso es autoeficacia. Y además la pregunta científica
de qué le pasa al cerebro de los uruguayos para que siempre tengan que haber moléculas en la vuelta impactando. ¿Hay algo ahí, algún dato o algo así? Todavía no. Lo que hay es mucha magia, que es gente que responde cosas, Sí. pero a nivel científico no hay datos que vos digas es por esto. Que expliquen, claro. Sí. Hay hipótesis, nosotros manejamos bastante con todo lo que fue mi tesis de doctorado, la hipótesis esta de la depresión y el alcohol, de que uno de los factores que puede explicar por qué se consume tanto alcohol es la depresión, que ya de por sí en Uruguay es bastante alta. Después podríamos discutir por qué nos deprimimos tanto, Claro, ¿no? ¿por qué Pero no? bueno, ahí tenés un debate y de vuelta de qué es lo que nos pasa, y después no hay datos científicos que vos digas, vos es por esto lo explica. Hay gente que dice cosas y la mayoría de las cosas que se dicen tienen formatos hasta medio esotéricos que para poder explicar una relación, pero no queda claro por qué. Se alejan un poco de la ciencia. Sí. Vale. Por lo tanto, no me representa. Y algo que he escuchado mucho en pacientes o en gente joven son las fiestas electrónicas. Sí. ¿Cómo ha impactado eso en los últimos años? O sea, hay una asociación claramente en el consumo de ciertas drogas con esas fiestas, ¿o no? Bueno, hay fiestas que se consumen más en esas drogas. No quiere decir en esas fiestas. ¡Opa! Te dio vuelta. Hay drogas que se consumen más en esas fiestas. No quiere decir que sí o sí, si vas a la fiesta, consumir la droga. ¿Se entiende? Sí. No es lo mismo. ¿Y cuáles son las drogas? Y bueno, todas las drogas que son de tipos sintéticos, o algunos tipos de psicodélicos también sintéticos, LSD, éxtasis, cosas así, se consumen más en esas fiestas por el efecto específico que tiene en el contexto y con la música también, ¿no? La mayoría de los indicadores vienen aumentando con los años, pero no son un despelote, digamos, ¿no? O sea, ¿se consume más? Sí, hay más fiestas electrónicas, sí, pero no pondría la lupa epidemiológica en esos lugares, digamos, porque en realidad hay otras drogas que se consumen mucho más y que hacen mucho más daño. Ese tipo de drogas que se consumen, hay que tener cuidados cuando se compran sintéticos, porque dentro del sintético vos no sabes bien qué hay, ¿no? Claro. Que ahí es tipo, bueno, compré cartoncito que supuestamente tiene el ácido tal, Esta pero concentración. no sé, capaz que le pusieron alguna cosita más y vos como usuario no lo sabés. De hecho, en otros países se hace mucho más de rutina. En Uruguay se hizo un tiempo, después se desfinanció, que se ponen laboratorios ambulantes en fiestas electrónicas para que la gente lleve lo que compró y pueda hacer una pruebita y ver exactamente si lo que compró tiene lo que dice que tiene. Claro. No, pues recordemos que en el Río de la Plata, si incluimos Argentina, en las últimas décadas han habido muchísimos casos de gente que se compró la pastillita Superman de no sé qué y se murió. Sí. Entonces, en realidad, la perspectiva de reducción de riesgos y daños, que no es prohibir, sino que es asesorar y dar herramientas, implicaría que vos como consumidor soberano puedas tener un control de la calidad de lo que consumís. Y eso implicaría, por ejemplo, que haya un servicio donde cuando yo compro una droga se pueda analizar a ver si corro algún riesgo cuando la consumo. Claro. Que es parte a lo que apuntó el mercado regulado de marihuana, ¿no? El mercado regulado de marihuana, vos mejorás la calidad del producto justamente para que el individuo como soberano, el consumidor como soberano, con derecho de consumir, consuma un producto de mejor calidad y no consuma cualquier cosa que no sabes que tenga. Claro. Bueno, otro aspecto que hablando, no sé, como decía Pau, de la fiesta electrónica y esto, cierto tipo de sustancias, que algo bastante común que he escuchado es el tema de como la resaca emocional. También capaz que El pasa el post. alcohol, Sí. también como al otro día caer en esa resaca emocional. ¿Cómo impacta eso capaz que en buscar de nuevo una subida de Lo estado que de tienen ánimo? todo ese tipo de drogas de tipo psicodélicos y de empatógenos, que son bien de drogas de fiestas electrónicas, es que generan grandes liberaciones de monoaminas, que son un tipo de moléculas cerebrales, sobre todo la dopamina, que vos te sentís muy muy bien en determinado momento, pero que esas moléculas se gastan. Claro, O sea, tu una cerebro tiene un nivel de dopamina, de serotonina, de adrenalina, que están ahí, pero que si vos haces determinadas cosas suben o bajan. Claro. Y que después cuando vos las gastás, tenés que darle un tiempo al cerebro para que las reponga. Claro. Y mientras que vos las repones, te vas a sentir mal. Porque los bajos niveles de dopamina y serotonina, por ejemplo, es lo que pasa en la depresión. Un psiquiatra que te receta un antidepresivo actúa en esos mismos transmisores. Entonces, Estimulante. si vos los quemaste todo porque te tomaste la pastilla tal, después al otro día va a haber resaca. Y tenés Claro. que bancártela y saber que en un par de días vas a estar un poco mejor porque el cerebro se va a ir acomodando. Y también sabes que en términos de prevención no es recomendable que hagas eso muy seguido porque tu cerebro va a liberar olas de dopamina y te vas a hacer sentir muy bien en ese rato y que después vas a estar un par de días mal.
Claro. O sea que lo recomendable es que capaz que lo hagas una vez cada tanto, para que el cerebro además no entre en esto de produzco, libero, porque vas a generar sintomatología depresiva. De hecho, lo que suele pasar cuando la gente consume alguna de esas drogas sistemáticamente en el tiempo es que genera sintomatología depresiva. Claro, porque acostumbras a tu cerebro justamente a eso. Capaz que cuando estás depresivo, tomar más para levantar, o no sé. Claro, hay una asociación ahí. La asociación está entre cuando vos tomás esa droga de tipo sintética para fiestas electrónicas, tu cerebro va a liberar toda la dopamina que tengas. Te vas a sentir re bien. Claro. Al otro día el cerebro te va a decir, vos, no tengo dopamina. Claro. Sentite mal un rato mientras que arrancamos a procesar y armar de vuelta todo esto. Claro, aparte pasás de allá arriba, no te Exacto, entonces después, por un par de días vos te podés sentir mal. El tema es que si vos a la otra semana hay de vuelta otra fiesta y tu cerebro todavía no está del todo acomodado y te la das de vuelta en la pera, de vuelta generás una liberación masiva de dopamina y de vuelta sintomatología depresiva. Entonces, si vos le das mucho palo al cerebro y no le das tiempo para que pueda recomponer, empezás a alterar tu cerebro estructuralmente la cantidad de dopamina que puede tener. O sea, puede pasar una semana capaz para que el cerebro... No, puede pasar más. Yo le daría un buen tiempo al cerebro para que se recomponga para después ir a otra fiesta y tomar de vuelta una pastilla. Meses capaz, o no sé. No, por lo menos capaz que algún mes capaz que puede ser recomendable. Claro. Bueno, hay algo que también muchos pacientes o gente joven dice esto del mal viaje que le puede haber producido alguna droga, ¿no? O sea, y eso lo lleva como nunca más porque no quiero volver a pasar por esta experiencia. Claro. Y vos hablabas hace un rato del estado de ánimo que la persona tenía previo a consumir esa droga, que es lo que lo puede haber incitado. ¿Cómo puede afectar el estado emocional o el contexto que está pasando esa persona en ese momento con el efecto que le genera esa droga? ¿Hay una relación en eso? No sé si se entendió. No. Que el estado emocional que vos te encuentres previo a consumir la droga tiene consecuencias o impacta sobre... ¿Cómo impacta la droga? Claro. Sí, claro. De hecho, impacta tanto que hasta los niveles de alcohol en sangre se ven influenciados por el estado emocional o anímico por el cual vos consumís el alcohol. Es uno de los tantos fundamentos de que apuestan a sostener el alcohol cero en el tránsito, porque vos no podés nunca saber cuánta cantidad de alcohol tenés en la sangre, o vas a tener en la sangre después de tomar alcohol. Porque está influenciado por un montón de factores, inclusive por el estado previo al consumo. Mirá, o sea, tu estado de ánimo influye como que cuánto alcohol absorbés, digamos, en sangre. Sí. Mirá. Wow. Entonces, sí, no, está bueno, relacionado. la del cero es la más importante porque si después hay una lista de puntos que influencian en cómo se absorbe el alcohol. ¿Comiste? ¿No comiste? ¿Dormiste 8 horas o dormiste 5 horas? ¿Estás medicado? ¿Qué sos? ¿Diabético? La medicación influye en cómo se absorbe el alcohol. ¿Estás medio depre hoy o estás más ansioso? ¿Con qué motivación vas a consumir el alcohol? Claro. ¿Qué alcohol vas a consumir? Sí, un montón de preguntas que hacen que yo no pueda decirte, mira, si vos tomás este vaso de cerveza, dentro de 1 hora vas a tener tanta concentración de alcohol en la sangre. No lo vas a tener, no lo vas a poder saber. Entonces, en lugar de jugar a la ruleta rusa, a ver cuánto alcohol hay en la sangre y a ver si vas a chocar o no vas a chocar después de tomar eso, es cero y punto. Y no se debate el cero, porque el debate... Estamos organizando un simposio, paso el chivo, simposio de drogas en el tránsito que va a ser del 2 al 4 de diciembre aquí en Montevideo, en Presidencia. Se van a poder inscribir, van a poder tener la información después. Estamos armando ahora la lista de oradores, porque hay gente de diferentes lugares del mundo, mucha gente de Canadá va a venir. El debate, además, es cognitivo, porque cuando la gente debate estas cosas, cuando los políticos se meten con este tema, enseguida empieza con el debate bioquímico o biomédico, que es, por ejemplo, lo que los políticos dijeron cuando querían modificar la ley de cero. Entonces te decían, si yo tomo una copa de vino tinto al mediodía, eso equivale a 0.3 en la sangre. Y con 0.3 mis reflejos no se ven tan afectados, así que puedo manejar. Toda esa frase repetida por diputados, algunos ministros, etcétera, del gobierno actual, está mal. ¿Por qué está mal? Porque vos nunca vas a poder saber a cuánto equivale una copa de vino tinto en tu sangre dentro de 1 hora. Y por lo tanto vas a estar jugando a la moneda a ver si a ver cuánto tengo. Tengo menos de 0.3. Si manejo en Pantaná, tengo más. Bueno, capaz el choco cuando salga.
O sea, no tiene ningún tipo de sentido, ¿se entiende? Abrís la puerta a eso. Exacto, pero el tema es que ese debate que se hace más que nada a nivel bioquímico, de cuánto equivale, cuánto alcohol hay en una copa de vino, y si es alcohol, que el vino tiene 12%, entonces cuánto se absorbe del intestino y cuánto llega a la sangre, y eso que se absorbió cuánto afecta al sistema nervioso, es demasiado variable. Entonces el debate termina siendo cognitivo, porque la única forma de no inducir el error es el cero. Porque el único valor que no tiene más menos, que no tiene variabilidad, es cero. Entonces el debate de alcohol en el tránsito es un debate psicológico más que biomédico. Claro, como si vas a la parte biomédica, es cero. Sí, pero además en el biomédico te juegan a la mosqueta, ¿viste la mosqueta? ¿Dónde está la fichita? Te juegan a la mosqueta y te dicen, no, pero pará, y si tomás un vasito de whisky, y si tomás una medidita, y si antes de tomarlo me comí un plato de arroz con no sé cuánto que se absorbe más lento, y es todo un jueguito de tipo así que siempre la excusa para poder consumir y manejar. Pues la excusa es buscar la fórmula que me permite consumir y manejar. Cuando en realidad no hay una respuesta a esa mosqueta, no hay una fórmula que te diga garantizadamente dentro de media hora cuánto alcohol vas a tener en la sangre. Claro, como decía Pau, hasta tu estado de ánimo va a haber un más menos demasiado grande para flexibilizarlo. Seguro. Entonces el único que es cero, el único que no tiene más menos es el cero. Claro. Sí. Bueno, Paul, Porque es cero más menos cero. tenemos acá algunas preguntitas para ir cerrando, está re interesante. Totalmente. Que nosotros no sabemos qué dicen, pero... Elegir una y... ¿La leo yo? A ver. Sí, por favor. ¿Se entiende la letra? Esperemos. ¿Quién escribió esto? ¿Para qué lado va la investigación en drogas? ¿Obedece a algún interés en particular? Es una buena pregunta. ¿En el mundo o en Uruguay? En Uruguay somos un grupo, somos pocos en Uruguay, somos un grupo que te sobran los dedos de la mano de diferentes investigadores en diferentes instituciones que trabajamos con drogas desde algún lugar, con diferentes drogas y diferentes metodologías. Pero hay una cantidad suficiente de gente para hacer un GACH, que el GACH es el Grupo Asesor Científico Honorario que acompañó al gobierno en la pandemia, y perfectamente se puede hacer un GACH de drogas que asesore a la Comisión de Drogas del Parlamento o a la Junta Nacional de Drogas o a ambos. Pero esa idea la hemos tirado varias veces en diferentes lugares, no. Y no enganchó. En ningún político que ahora esté compitiendo para octubre levantó ese guante. Claro. Capaz que bueno. Hay que ver por qué. Después, las investigaciones a nivel local están yendo más que nada hacia el tema de la marihuana. El cannabis, para ser más amplio, porque tanto CBD como THC son dos moléculas súper interesantes que tiene cannabis, y Uruguay, por el mercado regulado, se encuentra en un contexto internacional regio para poder investigar, porque yo puedo ir, y de hecho yo lo he hecho con ratas o con otros animales, de que vos comprás aceites que te dice cuánta cantidad de THC tiene, cuánta cantidad de CBD tiene, y vos podés experimentar con eso y ver determinadas cosas. En otros lugares del mundo, como eso no es legal, ningún científico puede acceder a eso, a hacer experimentos. Claro, de hecho, Uruguay debería tener un instituto gigante, lleno de gente y lleno de financiación, trabajando en investigar las propiedades de THC y CBD, porque Uruguay tiene las condiciones científicas, técnicas, por la cantidad de científicos que hay acá y por el mercado regulado que tenemos de poder hacer eso. Pero tampoco está pasando. Claro. ¿Y a nivel mundo? A nivel mundo, tan cualquiera. No, yo no veo una línea clara. Los psicodélicos se les sigue dedicando bastante porque prometen muchas cosas los psicodélicos que hay que seguir investigando. Bueno, se asocia mucho a veces con la creatividad también, los psicodélicos, No, sí, ¿no? Pero ese verso es... El tema de asociar los psicodélicos con la creatividad te deja en un lugar complejo, porque si vos decís que sí, mucha gente puede consumir pensando que va a ser más creativo. Claro. Tiene algunos efectos cognitivos en esto del pensamiento convergente y divergente que se asocia con la creatividad, pero no es recomendable consumir para ser más creativo. Busca otro camino. Y de hecho, por ejemplo, con la marihuana hay algunos trabajos muy interesantes que muestran cómo la gente, después de consumir, bajo el efecto, tiene la percepción que es más creativo, pero no es más creativo.
Claro, cree que es más creativo. Exacto, pero no es más creativo. Y eso es súper interesante. Claro, Porque el tipo anda, se fumó un porro y dijo, ahora voy a hacer la mejor canción de música de mi vida, después va a escribir algo que es igual a lo que escribió cuando había fumado porro. Claro. Entonces en realidad hay algo ahí que también hay que estudiarlo bastante. Está un poquito sesgado. Qué tan real es que la gente sea creativa después de consumir psicodélicos. Pero yo creo que el mundo, bueno, le va a dedicar mucho a los psicodélicos. Estados Unidos invierte mucha plata en investigar todo el tema de opiáceos, que son las grandes epidemias que ellos tienen, que nosotros no las tenemos. Y en Uruguay creo que tenemos que meterle mucho más al tema de cannabis, que tenemos posibilidad de hacer cosas que no estamos aprovechando. Bueno, Paul, muchísimas gracias. Gracias por A acompañarnos. las órdenes. Y cuando quieran seguimos, porque acá hay tela para rato. Encantados. Como podrás. Muchas Muchas gracias. gracias.